Hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en el primer encuentro del año del Somos Financieras. En esta oportunidad vamos a hablar del camino de la innovación, cómo es este recorrido, porque innovación no es una cosa estática, sino que es un camino que vamos construyendo juntos dentro de las organizaciones. Esta mañana tenemos un panel muy bueno. Está con nosotros Pablo Ibelich, que es CEO en Echeverría Izquierdo. Les pido un aplauso, por favor. También está con nosotros Pamela Chávez, que es directora de Endeavor Chile y CEO de Domolif. Y va a completar nuestro panel alguien de la casa, Iván Díaz Molina, director del Centro de Innovación y Emprendimiento del ESE Business School. Mi nombre es Isabel Ramos y soy la editora de proyectos estratégicos de Diario Financiero y además lidero esta comunidad que se llama Somos Financieras. Muchas gracias. Muchas gracias a quienes están presentes con nosotros esta mañana y a quienes nos acompañan a través de la transmisión de df.cl. Vamos a empezar al tiro con las preguntas para que tengamos tiempo también para que ustedes después también nos puedan hacer preguntas. La primera pregunta me gustaría que la fuéramos respondiendo todos, porque yo creo que cuando hablamos de innovación, la primera pregunta tiene que ser ¿qué es lo que cada uno de ustedes define por innovación? ¿Qué es lo que ustedes entienden por innovación? Entonces me gustaría partir por Pablo, que me diga qué es lo que para ti en Echeverría Izquierdo es innovación. Súper. Bueno, buenos días a todas, todos. Millón de gracias por la invitación, por estar en este panel de conversación. Yo creo que es súper buena la pregunta y efectivamente es necesario definir innovación. Nosotros al menos, cuando partimos con un proceso formal de innovación hace 7 años atrás en la empresa, tuvimos la necesidad de definirlo. Porque queríamos medir la innovación, porque queríamos saber cómo evolucionábamos, qué portfolio de iniciativas teníamos, cómo crecía en el tiempo, y si no nos poníamos de acuerdo en qué era innovación íbamos a estar midiendo cosas distintas. Nosotros definimos innovación en base a 3 conceptos. Uno, que fuera una iniciativa que no estuviera implementada en la industria en Chile, y ahí estamos abiertos a traer iniciativas de otros países, también a adaptar cosas que se hagan en otra industria, pero que no estén presentes en nuestra industria. Segundo, que tenga un impacto económico de al menos 200 millones de pesos, y eso también la intención que tenía era separar lo que es la mejora continua de los procesos de innovación propiamente tal. Y tercero, es el plazo por el cual nosotros vamos a considerar una iniciativa como innovación. De lo contrario, vamos a estar considerando innovación algo que hicimos hace 20 años, vamos a creer que somos innovadores y la verdad es que no hemos producido nada nuevo. Nosotros dijimos que una innovación la consideramos como tal, sin que han transcurrido 5 años, menos de 5 años desde su implementación, o le hemos dado ya 10 usos. Y ahí nada más entender que en la industria de construcción los procesos son largos. O sea, un producto son 2 años y medio, razón por la cual el sentido de 5 años cobra intención. Ahora esa es la respuesta más pragmática y me gustaría respondértela de una manera, déjame decir, un poquito más filosófica. Nosotros aprendimos y entendimos que la innovación es una disciplina. Y cuando digo esto, a lo que me refiero es que las disciplinas se pueden incorporar en la práctica personal, pero también en la práctica de las organizaciones. Y ahí voy a hacer una analogía con el deporte, otra disciplina. En el deporte hay gente que es innata. Ahí voy a decir, el Chino Río era un talento innato. El Chino Río lo pasaba en una raqueta, pegaba un regado en mano exquisito, hacía un drop shot sin necesidad de entrenar. En el mismo tiempo el Chino Río está, probablemente ni se acuerdan, aparte ustedes son mucho más jóvenes, está Thomas Muster. Thomas Muster era un bruto, lo único que hacía era entrenar, tenía método y era súper riguroso en eso. Él jugaba en arcilla, lo metía en pasto, en cemento y no hacía nada. Pero en arcilla, jugando solo en arcilla, logró ser número 1, igual que Chino Río, y logró ganar Roland Garros, que el Chino Río no lo logró. Nosotros no somos el Google de la construcción, no nacimos como Google, pero entendimos que si éramos rigurosos, si adoptábamos la innovación como disciplina, podíamos llegar a ser la empresa más innovadora de Chile en nuestro rubro. Llevamos 7 años trabajando y con harto orgullo, y voy a contar que hemos obtenido el primer lugar del ranking de innovación en el Most Innovative Company, que lo dirige aquí el Centro de Innovación, Iván, en las categorías inmobiliaria, ingeniería de construcción y holding. Y eso es porque hemos adoptado una metodología de innovación y hemos sido súper disciplinados en eso.
Y lo que quiero transmitir aquí a todos, a todas los que no están presentes, los que nos están escuchando, es que en sus organizaciones puede pasar lo mismo. No tienen por qué nacer creativos, no tienen por qué ser Steve Jobs, pero se pueden generar prácticas que permitan a la organización generar procesos de innovación. Pamela, tú vienes más bien del mundo del emprendimiento, una mirada distinta, y son, tal como decía Pablo, empresas que nacen con un chip un tanto distinto, que nacen como con este ADN de la innovación. ¿Qué es para ustedes innovación? ¿Cómo ustedes se lo plantean? No, yo distingo dos tipos de innovación constantemente en mi vida, digamos. Una que es la disruptiva y la otra que es la incremental, ¿no? Y para ser súper claro, para nosotros la innovación incremental no es mejora continua. Mejora continua está perfecto, pero no es mejora continua. Y la innovación disruptiva no es creatividad, no es hacer algo nuevo. La diferenciación principal es el modelo de negocio. Tiene que haber un negocio detrás. Yo puedo hacer algo nuevo, súper creativo, pero que no necesariamente es un buen negocio. Entonces, la diferencia, creo, fundamental es que esa innovación nos ayuda a la productividad, a ser los primeros competitivamente porque tenemos algo que nos hace únicos, ¿no? Y por eso la importancia de que cuando es incremental, cuando es disruptiva, siempre está asociada a una patente de innovación, porque eso demuestra que soy única en el mundo, ¿no? O al menos en el territorio que tengo la patente. Y eso me hace agregar valor a mi negocio, ¿no? Normalmente las startups, cuando van a levantar fondos de inversión o levantamiento de capital, tienen una mejor valorización cuando tienen patente que cuando no la tienen. Y la única razón es porque la patente está demostrando que hay una novedad que puede ser un muy buen negocio. Ese es el mundo. Yo estoy en el mundo de la innovación disruptiva, no la de la innovación incremental. Y para hacer innovación disruptiva hay que hacer mucha ciencia y tecnología. Y ahí está la vinculación entre las empresas que usan la ciencia y tecnología, las cuales se denominan de base científico y tecnológico, de aquellas que son probablemente no tan disruptivas, digamos. Y bueno, ¿y por qué meterse en el mundo del emprendimiento de base científico-tecnológico? Porque las EBCT son las empresas que más probabilidad tienen de generar una curva absolutamente exponencial en el negocio. Y pueden escalar y pueden valorizarse en forma exponencial en un corto plazo. Entonces, esas empresas generan, por esta unión entre ciencia, tecnología y la innovación, generan la industria del conocimiento, la cual todavía está en estado muy incipiente en Chile, pero se está haciendo un aporte importante. Estamos partiendo con eso. Iván, ¿cómo miden ustedes? Ustedes tienen estudios además de innovación. ¿Cómo miden y cómo definen la innovación? Mira, nosotros enseñamos innovación en el ESE. Todos nuestros cursos tienen elementos de innovación y además tenemos cursos específicos de innovación. Entonces, lo primero que enseñamos el primer minuto de la primera clase es qué es innovación, porque si no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Y efectivamente, yo creo que si Pablo no vino a nuestro curso, nos leyó la mente, porque la definición que nosotros tenemos de innovación es la que acaba de describir Pablo, ¿no? Y es que sea nuevo en el mercado relevante y que genere valor, ¿no? Y Pablo dijo nuevo en la industria, que es Chile, el mercado relevante es Chile. No es único en el mundo, a diferencia de la innovación basada en ciencia, pero sí es único en el mercado. Entonces, para ese mercado de innovación puede estar en Europa, puede estar en Asia, puede estar en otros lugares, pero es nuevo en el mercado. Pero lo clave allí es generación de valor, ¿no? Y yo creo que todos coincidimos que la medición del valor es bien difícil, ¿no? Y ese es uno de los grandes elementos que tratamos de resolver en el ESE para las empresas que participan de nuestros cursos, y es cómo medir el valor
ya sea directa o indirectamente, porque lo que yo sé que ocurre con certeza cuando una empresa hace innovación son los gastos. Y lo que no sé por mucho tiempo es el beneficio. Entonces, hay un elemento muy importante de la innovación en las empresas, que es el tema cultural. Y si el tema cultural no está bien trabajado y el liderazgo no está convencido, el liderazgo, la alta gerencia se aburre de pagar cheques y no ver los resultados, ¿no? Pablo hablaba de 7 años, ¿eh? Imagínense ustedes y una empresa que es líder y que le ha ido muy bien, ¿no? Entonces, esperar 7 años para resultados cuando yo estoy gastando plata, hay que tener paciencia como gerente, digamos, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, nos hacemos cargo de eso y ahí hay metodologías de quick wins, es decir, para mostrar resultados, etc. Pero hay otro elemento bien importante que me interesa hacer referencia con la innovación basada en ciencia, ¿no? Las grandes empresas o las empresas establecidas, llamémoslo así, les es difícil hacer innovación disruptiva. Porque la innovación disruptiva destruye lo existente. Es Schumpeter. Y nadie, ningún director, ningún gerente, quiere destruir lo que ha construido. Entonces, la resistencia a la innovación disruptiva es inmensa de las grandes empresas. Por eso es que la innovación disruptiva normalmente la son los startups, que no tienen mochila, que no tienen nada que destruir. Y eso es una tendencia que nosotros hemos medido acá en el ESE, en donde la innovación disruptiva las empresas están empezando a hacer con asociaciones con startups. Entonces el ecosistema se está volviendo bien interesante en Chile, que es de alguna manera la evolución que ha habido en los ecosistemas de países más avanzados, pero está tomando cuerpo. Entonces las empresas están dándole oxígeno a las startups cuando antes no existía eso, ¿no? Me gustaría preguntarte, Pablo, ¿cómo ha sido el proceso de innovación de ustedes? Porque cuando uno tiene un proceso de innovación, hay aciertos, hay desaciertos, uno va sacando lecciones, hay que esperar un tiempo para ver resultados. ¿Cómo ha sido el proceso de innovación dentro de Echeverría Izquierdo? Bueno, efectivamente, voy a partir diciendo que es un proceso, porque Iván también lo mencionó, aquí hay temas culturales que hay que modificar. Y los procesos de cambio culturales no son de la noche a la mañana. Efectivamente, el trabajo de innovación requiere perseverancia y requiere mucha determinación de la alta dirección. De lo contrario, lo más probable es que se fracase. Y digo porque el proceso de innovación no está exento de fallos. Y frente a los fallos es súper difícil tomar la determinación, sobre todo cuando pasa mucho tiempo, lo decía Iván, de perseverar. Yo te voy a decir que tenemos una salvedad en nuestra empresa, que nuestro directorio no nos reta porque nos equivocamos, nos reta porque no innovamos. Y ellos son claves también para mantener la perseverancia. Ahora, aquí lo que hay que entender es que hay que despenalizar en el fondo el fallo. Pero tienes derecho a fallar, lo que no tienes derecho es a no aprender del fallo. Y esa perseverancia no significa volver a chocar contra el mismo muro, sino que buscar qué aprendizaje eres capaz de levantar, cosa de perfeccionar el sistema. Ahora déjame hablarte también de las cosas más buenas. Este proceso a nosotros nos ha entregado prestigio. Y ese prestigio sirve de poco solo por el título. Pero a nosotros ese prestigio, me voy a lo que decía también Iván, nos ha llevado a generar valor. Porque nosotros hoy tenemos negocios que son gracias a nuestro proceso de innovación. ¿Como cuáles, por ejemplo? Ya sea porque hemos innovado en el modelo de negocio propiamente tal. Hoy día ya no lo consideramos innovación porque esto ya ocurrió hace más de 7 años, pero por ejemplo nosotros modificamos el sistema de vinculación con nuestros clientes en el área de edificación. El área de edificación es el área más competitiva dentro del mundo de la construcción, barreras de entrada súper bajas. Te ganan los proyectos a través de licitaciones y como hay tanta competencia al final vale el precio y nosotros no estamos dispuestos a ir a competir con precio cuando ofrecemos un producto de valor superior. Entonces modificamos nuestro modelo de negocio. Dijimos, nosotros vamos a generar negocios en un concepto distinto, en un modelo colaborativo. Yo voy donde mi cliente y digo, yo tengo tanta expertise
en el mundo específico, oficina, en edificación de altura, centro, mixto, que mi expertise técnico te puede ayudar a que tu proyecto, en el minuto en que lo desarrolles, sea más eficiente de construir y por tanto más barato. Y ese valor te lo quedas tú. Y empezamos a generar contratos colaborativos en donde en el proceso de diseño el constructor participaba junto con el diseñador y el cliente. Y nosotros dijimos, a mí lo que me interesa es que si nosotros con nuestro valor agregado somos capaces de llegar a tu precio objetivo, entonces tenemos una alianza, yo te lo construyo. Y si es que no somos capaces de llegar con las mejoras que nosotros incorporamos a tu precio objetivo, bueno, sal y licita, ningún problema y te quedas con toda esa gana de valor. Y así hemos tenido contratos súper grandes en donde hemos finalmente competido solos. Es una innovación en el modelo de negocio. Pero también hemos ganado proyectos porque hemos presentado una oferta con innovaciones que no tienen nuestra competencia. Por ejemplo, en la minería, nosotros nos encargamos de generar un modelo, y ahí sí tenemos patente, estamos súper orgullosos, ¿verdad? Es nuestra primera patente en el mundo de la construcción, eso es re difícil, pero en la minería es súper difícil prefabricar, porque una fundación de un chancador, una fundación, no tengo idea, de 120 metros por 80, 3 metros de altura, eso no lo podéis trasladar. Pero ideamos mediante un modelo de ingeniería un mecanismo para segmentar ese gran elemento de hormigón en piezas pequeñas y después lo unimos al terreno con cables, tensamos los cables y hacemos que todos esos bloques funcionen de manera como un elemento único. Y con esa oferta de valor también nos hemos adjudicado proyectos. Al minero eso es fantástico, tienes menos trabajadores en la obra, así que tienes menos campamentos, menos traslados, menos exposición al riesgo, menos residuos, etcétera, etcétera. Así que, bueno, voy a ir respondiendo a tu pregunta de dulce y a gras. Por cierto, aquí el proceso es con obstáculos, no es sencillo. En el que se mete a innovar y crea que solo va a sacar cuenta alegre, al menos al principio, probablemente no resulte, pero en el largo plazo, con perseverancia, y voy de nuevo, con método y con disciplina, es posible agregar valor. Pamela, ¿cómo se financia la innovación? ¿Qué importancia tiene el rol del Estado, por ejemplo, para que los emprendimientos, las startups puedan innovar? Difícil pregunta, porque depende del ecosistema donde está. Todo el mundo quiere compararnos. Siempre se habla del porcentaje que se invierte del PIB en ciencia y tecnología, ¿no? Y se saca, por ejemplo, como ejemplo Israel. Y dice, oye, 4%. Claro, pero el negocio en el que está Israel es muy distinto al que está Chile, por ejemplo, que prácticamente toda la innovación que se hace en Israel está basada en defensa y sobrevivencia, básicamente. Y desde allí nace, ¿no es cierto?, como un mecanismo de financiar ese modelo, nace el ir a la bolsa y sacar esto y masificar los productos de la tecnología. Nosotros estamos en un camino distinto, ¿no es cierto?, una realidad totalmente distinta. Entonces depende mucho del ecosistema. En Chile yo creo que pasamos por distintos periodos. Pasamos, por ejemplo, me acuerdo voy a partir del año 2000, para no irme tan atrás. En el año 2000 pasamos por entender la importancia de invertir en ciencia y tecnología para generar una serie de condiciones en Chile, por ejemplo, desarrollo de capital humano. De ahí salió el modelo para poder tener becas para doctorar gente, para sacar este capital humano. En el entendido que para poder hacer innovación eventualmente necesita recursos humanos muy calificados. Después empezó el tema de las patentes, los FONDEF, la ciencia aplicada, donde las universidades pusieron el grito en el cielo porque estaban acostumbrados a tener programas como FONDESIP, con financiamiento de 30 millones, 60 millones de pesos, como un gran proyecto, ¿no? Y tener un Corfo en esa época que eran 300 millones, era un pecado mortal en las universidades tener un Corfo. Eso no es ciencia, decían, ¿no? Por lo menos esa es mi experiencia. ¿Por qué? Porque era muy aplicado a la industria y esto en la universidad está el concepto de generar conocimiento. Pero llegó este golpe duro de decir, no, es que hay que patentar. Pero aprendimos a patentar
sin saber para qué patentamos, entendiendo de que la patente es un negocio, es una herramienta de comercialización. Tú patentas, la patente es cara, pero patentas porque tú sabes que eso valorizó tu empresa y porque eventualmente podrías licenciarlo. Es una herramienta de transacción de conocimiento. Y eso en las universidades ha pasado mucho tiempo en que no tienen mucha claridad de eso. Es más, la industria no tiene mucha claridad de eso porque tenemos un Codelco que sale a entregar cerca de 300 patentes hace poco tiempo. Es decir, nosotros no vamos a hacer nada con estas patentes. El mundo de startup a lo mejor puede hacer algo con estas patentes. Eso es reflejo de que no entendíamos muy bien para qué patentábamos. Y yo creo que por ahí navegamos entonces a entender que, bueno, y estuvimos pegados, harto tiempo esperando que las universidades transfirieran la tecnología, producto terminado, a la industria. Que todavía y entonces, no ha ocurrido todavía. Ni va a ocurrir. ¿Por qué no va a ocurrir? Porque comprendimos que hay un elemento intermedio que se llama empresas de base científico-tecnológica o startups, que son las empresas que están, son las responsables de meterle en el modelo de negocio y terminar el producto en sus validaciones en la industria, y que ellas son las que finalmente van a comercializar la tecnología y la van a modificar. Y entonces entendimos los famosos TRL. Hace 10 años nadie hablaba de TRL en la industria, ¿o no? Ni en la academia. Hoy día todos entendemos que las universidades hacen hasta un TRL con muchas ganas, hasta un 5 podría ser, pero ya cuando queremos ir a ambiente real, que hay que validar con los pilotos en minería, tú tienes que ir y mostrar que ese cuadrado, digamos, va a soportar la estructura. Eso es un TRL 7 y te lo tiene que validar el cliente. El cliente tiene que decir, sí, me sirve, no tú, ¿verdad? Entonces, eso lo hace esta empresa de base científico-tecnológico y recién allí podemos tener los frutos de comercializar tecnología. ¿Puedo hacer un comentario a lo claro. porque acá este es un problema que tenemos en Chile grave y que recién se empieza a ver una lucecita de posibilidad de éxito, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo que la innovación basada en ciencia es la que crece exponencialmente. Y estamos en deuda. Yo creo que el Estado de Chile ha hecho un trabajo magnífico en innovación, porque tiene una política que con vaivenes de distintos gobiernos ha seguido un curso razonablemente estable. Fundamentalmente del año 2006, con el presidente Lagos, que fija la política de innovación de Chile. O sea, son políticas de Estado. Me encantaría a mí en mi país que tuviéramos políticas de Estado, ¿no? Que las siguen los gobiernos, porque así es como se construye, porque si los gobiernos que siguen destruyen, no pasa nada. Entonces, eso es uno. Yo creo que la industria está en una deuda brutal, ¿ya? Porque se ha quedado atrás, muy atrás, y las universidades ni hablemos, ¿no es cierto? Yo creo que las universidades no han hecho el switch porque no están los incentivos de decirles a los profesores, usted tiene que dejar de publicar para patentar. Pero seamos justos en el sentido que primero, respondiendo un poco a tu pregunta, seamos justos porque desde el año, de nuevo, me voy a ir al 2000 nada más, ¿no? Del 2000 a la fecha, el Estado siempre ha invertido 0,2% del PIB en investigación. Se dice que es un 0,38%, pero la diferencia lo invierte la industria, no lo invierte el Estado. El Estado sigue siendo un 0,2%. Sí, pero la industria invierte porque hay dos leyes que son bien importantes de incentivo de investigación. Ok, eso absolutamente. Y eso es menos impuestos para el Estado. Absolutamente. O sea, la nueva política la estamos cerrando hoy día. Y sin ir más lejos, la NID ha impulsado esta nueva ley de transferencia tecnológica porque ha ocurrido un proceso de maduración. Y a mí me parece fantástico porque yo siempre digo que Chile para mí es como si uno pusiera edad humana a los países, yo diría que Chile está en la adolescencia, ¿no es cierto? Porque va de un extremo al principio de la adolescencia, no al final. Que va de un extremo a otro y de un extremo está todo bueno, está todo malo y adolece, ¿no es cierto?, de tomar las cosas con más madurez, digámoslo. Y yo creo que esto del financiamiento de la investigación hoy día está sufriendo un punto de inflexión extraordinario. Y la nueva política han ido a escuchar, que nos hace falta escuchar a la industria, a escuchar a la universidad, los dolores. ¿Por qué no pasamos? O sea, ya
financiamos por sobre los 100 millones de dólares, por ejemplo, en esperar de financiar que un centro que viene de Alemania, de Australia, va a llegar a Chile y va a transferir los conocimientos. Luego gastamos, no sé, 15 millones en Fraunhofer, 15 millones de dólares en Telefónica, y uno sube y sigue, SMI, Cisairo, sube y sigue esperando que ocurriera esta transferencia. Pero hoy día yo creo que cada vez nos damos cuenta que no hay una varita mágica, que tenemos que crear nuestras propias capacidades y que uno aprende fallando rápido y barato, ojalá barato. Entonces, que es el proceso de la innovación por sí mismo. Entonces, yo soy súper optimista, creo que esta vuelta de tuerca que hemos dado a la nueva política de transferencia tecnológica va a alinear a la universidad a entender que no saca nada con armar una empresa y retener el 40% de la empresa y no dejarle ir a levantar fondos a Silicon Valley porque no tiene cómo poner la contraparte de ese nuevo escalamiento. O que quiere actuar solamente desde el licenciamiento y no quiere hacer un exit, lo que parece brutal, ¿no es cierto? Sí, estoy de acuerdo contigo. Ahora, esto es un llamado a las empresas, ya que esto se difunde no solo con la audiencia que tenemos, distinguida audiencia que tenemos aquí, sino a nivel global. El Estado de Chile ha invertido muchísimos recursos en preparar doctores en el exterior. Y esos doctores no tienen trabajo en Chile. Entonces la pregunta es, ¿por qué estamos invirtiendo en altísima capacitación y no le estamos dando, no hay política, no está participando la industria, para permitirles condiciones favorables para que vuelvan? Bien, solo un punto, perdón, solo un punto para darte como dato. Eso partió con el presidente Lago, sí, quien admiro mucho. El presidente Lago dijo, es importante tener capital humano, y se implementó y se hizo la bajada, para mi gusto, como en Chile siempre se hace, que es sin preocuparse de la última milla. O sea, se tiene que dar espontáneamente todo. Resultado, 2% de las becas fueron ingeniería. O sea, ok, dimos becas, pero el 2% se doctoró en ingeniería. El 54% en ciencias sociales, que está bien que sean ciencias sociales, pero ¿por qué no intencionamos? Actuamos como un país que tiene tantos recursos que no intencionamos el resultado final, la implementación. Y es allí donde esta vuelta de tuerca de la nueva política, de comprender que tenemos que intencionar, que tenemos que basar en problemas, en las cosas que queremos resolver como sociedad, hay que intencionar el financiamiento, hay que generar capacidades propias, locales, la ciencia en las regiones. Si no descentralizamos en el sentido de que si el 30, no sé qué porcentaje, un 23, ya seamos generosos, un 23% nomás del PIB se da en el norte con la minería, ¿por qué no estamos intencionando financiamiento? O sea, recién hoy día tenemos un ITL que nos ha costado la vida poder financiarlo. La Corfo tiene... Y que sea en Antofagasta es un tema. Es un tema que se pongan, y tú dices, yo que defiendo Antofagasta y que siempre he estado en Antofagasta, digo, ¿por qué es un tema? Porque es un tema tener que invertir en ciencia y tecnología en el lugar donde están todos los principales problemas y donde puedes hacer innovación disruptiva, que significa que es de clase mundial. Porque si tú le resuelves un problema a las dos compañías más grandes del mundo que están en Antofagasta, que es Minera Escondida, Codelco, se pelean cuál es la más grande del mundo. Si tú resuelves un problema de clase mundial, a cualquiera de las dos, eso significa que no está resuelto por ninguna otra parte del mundo. Entonces, si tú necesitas resolver esos problemas, ¿por qué no se resuelven en el lugar donde están? Pero haciéndome un poquito eco de tu pregunta, hay que entender que la innovación es un camino, y es un camino largo, ¿no? Y lo que pasa es que van ocurriendo etapas en ese camino en donde empieza a haber conciencia de la innovación en las empresas, y lo que primero ocurre es que dice ya, gerente de innovación, ¿no? Entonces se pone el gerente de innovación. Y está el paradigma equivocado de que el gerente de innovación tiene que innovar, ¿no? Es el responsable de la innovación. Entonces, lo que ocurrió hace tiempo ya, eso ha cambiado, es que se contrataban gente muy creativa como gerente de innovación, pero malos gerentes, ¿no? Entonces, fracasaba. ¿Por qué? Porque estaba generando ideas todo el tiempo cuando su rol era el de gerenciar
todos los recursos y capacidades dentro de la organización y la metodología para que eso ocurra. Y eso cambió, pero tardó muchos años, ¿no?, en cambiar. Hoy ya las empresas más avanzadas no consideran que la gerencia de innovación es la que tiene que innovar, sino que la que tiene que innovar es toda la empresa, digamos, no toda la organización. Ahora, eso es una maduración que lleva años, ¿no? Entonces, y ese es un camino que hay que seguir. Si uno le dice, oye, sáltate estos caminos y pon a toda la organización a innovar, puede generar un riesgo inmenso, y es que la organización se desenfoque del negocio principal y sufra el negocio principal. No nos olvidemos que la innovación es incierta. O sea, según nuestras mediciones, el 13% de las ideas innovadoras en Chile llegan a piloto, ni siquiera llegan a mercado, llegan a piloto. O sea, 1,3 de cada 10 llegan a piloto. O sea, la tasa de fracaso es inmensa, y así es, ¿eh? No hay que asustarse. Entonces, es muy importante entender que este camino, como dijiste tú, es de dulce a gras, ¿no es cierto? Pero es muy de a gras, porque 9 u 8,7 fracasan, ¿no? Entonces, eso es muy importante tener quick wins, como yo les decía. Y otro elemento que para mí es súper importante, y que yo creo que ustedes lo han hecho muy bien en Echeverría Izquierdo, yo creo que que estamos al debe en las universidades, en los institutos de investigación, y es que la innovación, cuando genera valor, es cuando satisface una necesidad. Punto. Si yo genero conocimiento, lo convierto en tecnología, esa tecnología todavía no satisface necesidades. Está ahí, ¿no? Para satisfacer unas necesidades hay que convertirlo en producto o servicio. Y ese link las universidades no lo hacen. Las universidades se quedan en la tecnología, ¿no? Entonces, y es muy importante los startups, porque los startups basados en ciencias lo que hacen es toman la tecnología y lo convierten en producto, ¿no? Y ese es el producto, ese es el lenguaje que entienden las empresas. Porque la empresa es: yo necesito que me satisfaga esta necesidad. Está la tecnología de la AI generativa. ¿Y de qué me sirve? No, es que en realidad si tú lo conviertes y haces esto, te resuelve tu problema de call center. Check, ¿no? Pero todavía no hemos hecho masivamente ese cambio de tecnología a producto. Yo creo que las startups, o sea, la Open Innovation, lo que está haciendo es acelerando ese puente, ¿eh? Y eso es extraordinario, porque ahí genera valor. Iván, te quería preguntar, enlazando con lo que estaba diciendo Pamela antes, ¿cuál ha sido el camino que han recorrido las grandes empresas en términos de innovación? ¿Cómo ha sido esta evolución? Sí, mira, parte es lo que yo dije, ¿no es cierto? Es sensibilizar el tema de innovación. El gran aliciente que existe para la innovación es la necesidad. Cuando una empresa está satisfecha, todo está bien, no pasa nada, gana mucha plata, lograr que se movilice hacia la innovación es terrible. Vino la pandemia y todos nos movilizamos y encontramos soluciones súper creativas, porque si no, sonábamos. Eso es necesidad, ¿no es cierto? La industria bancaria tiene una amenaza inmensa desde el punto de vista de la fintech. Están todos innovando y innovando muy bien. Entonces la necesidad es clave. Hay que generar la necesidad cuando no se percibe, porque si no te quedas atrás, ¿no? Y desde el punto de vista tecnológico es fantástico, porque la tecnología me está mostrando cómo va a ocurrir el futuro, ¿no? Las empresas han migrado desde el punto de vista de metodología, ¿no? Y acá hay un tema interesante, yo creo. Hace 10 años las gerencias de innovación o departamentos de innovación eran una persona y esa persona era un hombre. Hoy las gerencias de innovación tienen en promedio 14 personas y el 35% de ellos son mujeres. La gerencia de innovación, el 23% son mujeres. Hace 10 años era 0. ¿23 es suficiente? No. Pero hay una visión de necesidad, no necesariamente de mujeres, pero sí de diversidad. Claro. Entonces, incorporemos diversidad, porque yo a mis alumnos les digo siempre, si yo meto 10 ingenieros civiles en un cuarto, todos egresados de 2 universidades chilenas, y les pido que innoven, no van a innovar, ¿no?
Porque ¿qué tengo que tener? Tengo que tener un antropólogo, un arquitecto, un sociólogo, un ingeniero, ¿ah? Y ahí sí las visiones son distintas, ni siquiera alguien con título, sino que tenga práctica. Bueno, el incorporar mujeres es diversidad, eso está claro, ¿no es cierto? Y tienen habilidades, sensibilidades distintas, absolutamente esencial. Yo creo que acá hay que caminar hacia eso. Pero más diversidad, no solo incorporación de mujeres, sino otras diversidades, ¿no? Las distintas diversidades Así es. en el ámbito social. Incluso de diversidad etaria, ¿no? O sea, mi mirada del mundo es distinta de la que tiene mi hija, que es centennial, ¿no? No es que sea buena, es distinta, digamos, ¿no? Pero hay que incorporarlas porque ellos son los que van a vivir en el mundo los próximos 30, 40 años. Y de profesiones, tal como tú decías también, que vengan de backgrounds distintos, Claro. eso también aporta a... Claro. La tendencia, fíjate que la tendencia mundial, que nosotros estamos haciéndonos cargo, es que las profesiones van a desaparecer. Lo que va a ocurrir ahora van a ser oficios, ¿no? Porque si yo empiezo a hacer la carrera de ingeniería, demoro 7 años o 6 años en hacerla, lo que me enseñaron, salvo lo base, ya está obsoleto. Entonces ya salí y soy obsoleto. Entonces, ¿para qué hacer una ingeniería de 6, 7 años? Hago una ingeniería de 4, de 3, y tengo educación continua. Y me voy... 4 no. Bueno, de 3. Porque si no, no puedes ser director de Codelco. Entonces... Ya, bueno, es que hay que cambiar. Es que esas estructuras hay que cambiarlas. ¿Ah? Esas estructuras tenemos que cambiarlas porque somos muy rígidos, ¿no? Entonces, la educación nuestra es muy rígida. Antes de abrirle la palabra a las personas que nos acompañan hoy día, quisiera preguntarle a los tres cuál es la importancia de medir la innovación y cómo la están midiendo ustedes en cada uno de sus ámbitos, partiendo con Pablo. Lo primero es darle relevancia, me diría, y también me acuerdo con unas palabras que dijo Iván: la innovación, si no agrega valor, si no genera valor, no sirve. Y es re importante eso hoy en día, porque la innovación es sexy. Y como que a todos les gusta decir que están innovando, y digo personas e instituciones también. Entonces es re fácil generar procesos de innovación donde hay mucho gasto y no hay retorno. Entonces es necesario medir la innovación, y nosotros lo medimos pensando en eso. Yo innovo porque quiero aumentar mi vida. Hay un montón de otras cosas adicionales, pero es que ese es el quehacer final. Yo innovo porque quiero tener mejores resultados, y para eso busco nuevos modelos de negocio, nuevos productos, etcétera, etcétera. Y medimos la innovación como el aporte que hacen las iniciativas de innovación al resultado final. ¿Qué porcentaje de aporte mis iniciativas de innovación son de resultado final? Hoy día nosotros estamos en un 8%. Eso quiere decir que, tenemos un resultado incremental del 8% del total, que es producto de que hace 7 años iniciamos un proceso de innovación y tenemos metas donde vamos escalando año a año. Pamela, ¿ustedes cómo miden innovación? Sí, bueno, nosotros todo lo que hacemos es innovación, y yo diría que la medimos de 2 formas. La primera, coincido contigo, de que para nosotros lo medimos como inversión, cuánto invertimos en innovación y la tasa de retorno de esa inversión. Eso es fundamental. O sea, para nosotros la innovación es un negocio y esperamos recuperarla en corto plazo, ¿ya? Pero la segunda, porque estamos en el mundo de la innovación disruptiva, también tiene un impacto social importante, socioeconómico. Y nosotros estamos en el negocio de la sostenibilidad también. Entonces, nosotros medimos cuando nos metemos en áreas en que nadie está metido. Por ejemplo, para ser más concreto, nosotros nos metimos en el año 2015 a decir que los relaves es muy buen material de construcción, cuando nadie pensaba que era eso posible. Hoy día nosotros somos los únicos en el mundo que hemos desarrollado una tecnología para imprimir 3D con cemento hecho de relave sin cemento. O sea, es un sustituto del cemento. Eso es único en una patente, pero de ahí a que eso sea una casa, que podamos hacer la primera casa impresa en 3D. Me encantó. Yo sé. Es súper interesante estar en este mundo, porque tú de verdad te das cuenta que tenemos muchos complejos como chilenos de decir que lo que se hace en casa no es tan desarrollado, pero cuando tú te pones en estos proyectos te das cuenta que
es súper disruptivo. Entonces, y es el lugar para hacerlo, porque ¿quién tiene más relave que nosotros, en realidad? Es que eso no es Es un el problema, lugar. además. Bueno, y además en un mundo que nos cambió los relaves, porque hoy día el relave es un activo. No sé si ustedes saben que en el mundo Arabia Saudita está comprando relave, como loco, está buscando comprar relave. Entonces pasó de ser un pasivo ambiental a un activo. Entonces, además tenemos modelos... Entonces, bueno, el mundo nos cambió totalmente, pero veníamos en un camino lento de inversión en investigación para los relaves para llegar a esto, ¿no? ¿Cuánto nos vamos a demorar en imprimir las primeras casas? Ustedes saben que, por ejemplo, China cuando partió con las primeras casas imprimió, tiene el récord mundial de 100 casas en un día, porque el sistema de impresión 3D es tan rápido que puede suplir esa necesidad sin personas, que sí, bueno. Entonces, ¿cuánto nos vamos a demorar y cuánto hemos invertido en investigación con la industria además? Porque acá hay inversión también de la industria minera. Entonces, lo que quiero decir es que si nosotros estamos en este negocio y mostramos resultados y yo les doy este pitch de decir somos los primeros del mundo, no cabe duda que van a llegar 10 compañías más a decir yo quiero estar en ese negocio. Y por eso somos punta de lanza, porque antes éramos lo único que hablábamos y hoy día también medimos nuestro impacto porque ahí aumentó por 10 la cantidad de empresas que están mirando en eso, innovación, un buen negocio. Perfecto. Iván, ¿ustedes cómo lo miden cuando lo estudian? Mira, nosotros hemos identificado varias formas de medición, porque a propósito yo me refiero a esto como generación de valor. No me refiero como a utilidad, ni última línea, ni a EBITDA, porque la generación de valor es un concepto mucho más amplio que el que ve la empresa. Y el que ve la empresa, como lo describió Pablo, está perfecto, está muy bien, pero ¿cómo lo podría hacer la innovación que hace la Armada de Chile? ¿Cómo puede medirse la innovación, el impacto de la innovación que hace el laboratorio de gobierno del Estado de Chile, ¿no? Entonces, la generación de valor se da cuando yo satisfago la necesidad de alguien, ¿no? Entonces, el laboratorio de gobierno de Chile simplifica los procesos o genera procesos que hacen que la vida de los ciudadanos sea bastante más simple, ¿no?, dentro de su interacción con el Estado. Y eso es una generación de valor inmensa, ¿no? ¿Se puede cuantificar? ¿Se puede cuantificar? No se puede medir en dinero, probablemente se puede medir en alguna eficiencia, pero eso es bien marginal. Sí se puede medir en encuestas de satisfacción, ¿no? Yo puedo medir una encuesta de satisfacción de una persona, cómo era su proceso antes, cómo era su proceso después. O, por ejemplo, el Laboratorio de Gobierno ha hecho un trabajo extraordinario con la pandemia. Se genera... Ustedes se acuerdan cuando nosotros estuvimos atrapados en nuestras casas durante 3 meses, ¿no? Y nos dejaban... 3 años. Bueno, 3 meses encerrados, digamos, ¿no? Y varias cosas más. Pero a lo que voy es que nos dejaban salir 1 hora por semana al supermercado. ¿Se acuerdan ustedes? Y teníamos que tener un salvoconducto. Y ese salvoconducto, un mes antes de la pandemia, no existía. Y eso se generó en 2 semanas. No lo vimos nosotros, porque no se publicó, pero eso lo hizo el Laboratorio de Gobierno. Y eso es un trabajo extraordinario del Laboratorio de Gobierno. Entonces, generación de valor se puede medir de muchas maneras. Las empresas lo miden como corresponde, ustedes lo miden desde el punto de vista de inversión, impacto en retorno de la ciencia y tiempo a mercado, ¿no es cierto? Pero hay muchas otras formas de medirlo y nosotros nos hacemos cargo de eso también, ¿no? Quisiera abrir ahora el micrófono para quien quiera hacer alguna pregunta. Les pido que vayan apretando el botoncito para que se escuche y que digan también quiénes son para que nuestros invitados sepan. Bueno, primero felicitar a Somos Financieras porque siempre los temas que trae los vincula a valor de comunidad y sobre todo ventaja competitiva de la empresa y de la industria. 2 preguntas. La primera es cómo cada uno ve, y también tú, la ley de innovación y desarrollo, cómo han visto su progreso, efectivamente un incentivo grande, pero no movió mucho la aguja respecto ni a la categoría de Chile como país, ni tampoco, como lo han comentado cada uno, en la industria. Entonces me gustaría saber cómo ven este incentivazo, digamos, de la ley y por qué está no generando en el corto plazo necesariamente
los esfuerzos, ni siquiera los temas dentro de los directorios, ¿ya? Y la segunda tiene que ver justamente con la última pregunta que estaban hablando de la misión, que es uno de los grandes peros, sobre todo para darle la importancia a la innovación dentro de la empresa, que tiene que ver con la misión. Cómo yo veo este balance de ganancia en el corto plazo, ya sea como han dicho ustedes en el EBITDA, o en eficiencia, o en marca reputacional, innovadora, en fin, donde sea, en donde hay un pero extra, y ahí me gustaría preguntarles cómo ven ustedes esta solución a este pero, que es cuando uno mide de repente la innovación en porcentaje de aporte marginal a los ingresos o de puntos de eficiencia o reputación de marca innovadora, en fin, lo que uno tangiblemente quiere medir, lo que te están preguntando un poco ahora los dueños es aíslame lo multifactorial, ¿me explico? Que también pasa mucho con marketing, con inteligencia artificial, es decir, oye, en realidad, el valor en sí puro de la innovación, en realidad me hizo el 8% de los ingresos o en realidad al ser multifactorial, entorno o lo endémico, interno, en fin, hice una promoción de venta, lo que sea, me refiero a lo interno externo, ¿cuánto en realidad es, como uno podría decir, un IPC subyacente, el aporte de la medición de la innovación? Esas dos preguntas. Muchas gracias y felicitaciones de nuevo. Gracias. No sé si Iván quiere referirte a la ley. Mira, nosotros tenemos un estudio, un paper publicado, que es una lata leerlo, pero bueno, yo que justamente se hace cargo de eso, ¿no? De la medición del impacto en la innovación de la ley I+D y otros instrumentos, ¿no? Y el impacto efectivamente no ha sido lo esperado. ¿Por qué no ha sido lo esperado? Porque ha habido una confusión, y es una confusión que yo creo que tiene que ver con la madurez del ecosistema de innovación en Chile. Y es que muchos de los proyectos que se presentaron o de las iniciativas que se presentaron para acogerse a la ley de I+D no eran I+D, era mejora continua. Y eso se aprobó, ¿no? Y a veces ni siquiera se aprobaba, sino que era parte de... Entonces, fueron mejoras de calidad, de aseguramiento de la calidad, de mejora continua, pero no necesariamente innovación. Entonces, ahí lo que hay que hacer es ajustar el mecanismo para que efectivamente las iniciativas sean de innovación. ¿Cuál es el problema? El problema es que entre innovación incremental y mejora continua hay una zona, ¿ah?, en donde hay una intersección, ¿no? Entonces acá lo que hay que hacer es tener claridad de qué es mejora continua y qué es innovación para que se pueda medir el instrumento correctamente. Yo voy a hacer una baja súper práctica de la ley de I+D porque estoy la he usado, la he visto, estuve de principio. Yo pertenecía al Consejo Nacional de Innovación por harto rato. Y de nuevo, en esta adolescencia que tenemos, estuvo bien tirar la ley de I+D, pero no sabíamos para qué era la ley de I+D. Y hemos ido aprendiendo en el tiempo, esperando, ajustando, apretando las manillas. Y yo me atrevo a decir que la ley de I+D debería estar súper enfocada en la empresa, es justamente en la empresa que hacen tecnología, ¿verdad? Pero tiene un problema, porque tú para obtener el incentivo tributario, las startups o las EBCT gastan mucho, por mucho tiempo, y no venden tanto. Entonces, el incentivo no lo ves, porque, Tienes pérdida. Todo el rato tienes pérdida, pero en algún minuto efectivamente vas a despegar y ahí la ecuación promete hacer algo. Entonces, tú tienes muchas empresas que en el camino invirtió en equipamiento, bueno, la empresa de BCT tenemos mucha inversión en equipamiento. Entonces, y si no llega, nunca vio el beneficio. Entonces, para mí esa ley debería ser muy pensada en ese nicho, pero no está adecuada todavía para ese nicho, ¿sí? Para las grandes compañías, mi experiencia es que era imposible que ocurriera, que se aplicara. ¿Por qué? Porque las grandes compañías le estamos pidiendo que sus tributos se inviertan en I+D para la sociedad. Le estamos aplicando un royalty para invertir en competitividad, el FIC, no sé si se acuerdan del FIC. Estamos pidiendo... Entonces, ¿cómo van a aparecer ellos con un beneficio tributario?
no lo ven bien. Porque la sociedad le puede reclamar, oye, ¿por qué al revés? Colabora, ¿no? Invierte en la sociedad, ¿no? Entonces, ahí jamás iba a pasar, creo yo, que se usara, y yo creo que se esperó que se usara en esa línea. Entonces, para mí es noticia en desarrollo. Yo creo que la ley de I+D, hasta que no tengamos la industria del conocimiento un poquito más montada, no se va a adecuar a las necesidades donde realmente va a tener un impacto. Así que para mí falta todavía un poquito ajustarla. Yo la uso, la ley de I+D, pero tiene que haber ese equilibrio entre facturación y el incentivo tributario, cosas que empresas como yo somos raras hoy día en el ecosistema. Pablo, quizás tú puedes responder la otra parte de la pregunta que tiene que ver con cómo aislar lo multifactorial para explicarle en el fondo al directorio cómo son los procesos de innovación. Es mega difícil. Ya es muy difícil aislar el aporte que hace una iniciativa de innovación al EBITDA, porque tampoco es tan lineal. Y nosotros llevamos 7 años de ese esfuerzo y nos acabamos de juntar con ENAEX, una empresa asociada al desarrollo minero, que lleva 15 años haciéndolo para ver cómo somos capaces de mejorar en esa medición. Entonces es difícil medir el impacto económico, medir lo multifactorial, de verdad que no lo tenemos resuelto. Sí quiero transmitir de que nosotros no somos tan brutos como puedo haber parecido diciendo que lo único que me importa es innovar para la última línea. Y entendemos, obviamente, uno, que la empresa tiene no solamente un fin económico, sino también sostenible, social, ambiental, y que la innovación también aporta en ese ámbito, sin lugar a dudas. Nosotros parte de los propósitos que tenemos, yo voy a volver a insistir en que estoy en una industria que es tremendamente conservadora y tiene muchas brechas, es empujar a nuestra industria a que se generen nuevos procesos para avanzar en la productividad, para avanzar en el pasivo sostenible, o sea, ambiental que genera nuestra industria. Bueno, yo te puedo dar percepciones. Y nosotros cuando nos metimos en esto, habían temas como la industrialización de la construcción que no se conversaba, no estaba en el discurso, y hoy día está el Ministerio de Vivienda, ya, o sea, una institución pública en donde el concepto de innovación probablemente ni siquiera tiene mucho entendimiento hablando de esto. O sea, lo que quiero decir es que al menos en esto multifactorial, nuestra sensación es que hemos ido contagiando, o la innovación contagia. Y cuando la industria toma ese camino, el beneficiado, bueno, somos todos, somos como sociedad y como país, sin duda. ¿Tenemos espacio para una pregunta más del público? Alejandra. Hola, yo quería que Iván nos contara un poquitito más el desarrollo de este ranking de innovación que Pablo también mencionó, que habían salido muy destacados. ¿Cómo ha empujado este círculo de innovación en Chile? ¿Qué alcance está teniendo? Mira, una forma de acelerar el ecosistema y un comentario para que no todo sea desilusión. Nosotros tuvimos acá como speaker al Chief Scientist Officer de Israel, que es como ministro de Ciencia y Tecnología. Y él dijo, a Israel le costó 50 años pasar de que el Estado hiciera y promocionara la innovación a que la industria tomara la batuta en la innovación. 50 años. Nosotros llevamos desde 2006, quedan 20, 25 años. O sea, la adolescencia está estupenda, pero al principio, ¿no? Al principio, 13 años. ¿no? Pero lo que voy es que es un camino, y ese es el camino que hay que seguir, no nos podemos saltar ese camino. ¿no? O sea, que hay que ser perseverante como empresa, perseverante como industria, como Estado. Es bien importante eso. Para aportar al ecosistema tú tienes que darle visibilidad a los que están haciendo las cosas bien, ¿no? Porque es contagioso. Entonces, parte de lo que nosotros estamos haciendo es darle visibilidad a las empresas que lo están haciendo bien. Entonces, hacemos un diagnóstico basado en un modelo, porque son procesos, ¿no? Y hacemos el diagnóstico, pero además hacemos el ranking, es decir, lo comparamos con los recursos que están usando y si son eficientes o no, y eso le da la posición en el ranking. Pero lo publicitamos también mucho, si ese es el tema. Entonces, todos tienen referencia y con Pablo estábamos hablando de que
de que a ellos les fue muy bien, ellos tienen 3 primeros puestos en el ranking y eso generó que sus proveedores se les interesara, que probablemente la competencia dijera a los directorios por qué Echeverría Izquierdo está en la foto y nosotros no, digamos, ¿no? Porque acá lo que importa es la foto todavía, ¿no? Adolescente. Adolescente. Sí, Y lo así es. buscamos en las redes. Exactamente. Entonces, pero es visibilidad. Fundamentalmente para nosotros el aporte que estamos haciendo, aparte del diagnóstico que sirve para la empresa, es visibilidad en el tema de innovación. Y hace 13 años que lo estamos haciendo. Empezamos con 20 empresas, ahora tenemos 300 participando. O sea que ha habido un interés importante. Les quiero agradecer a este panel que tuvimos esta mañana, súper interesante, Iván, Pamela y Pablo, también a quienes están acá presentes. Creo que nos quedamos al menos yo me quedo con 2 conceptos que tienen que ver con innovación, que es contagiosa y que tiene que ser colaborativa. Creo que esa es otra de las lecciones con las cuales quedamos de esta conversación, así que muchas gracias y los dejamos invitados para el próximo encuentro del Club Somos Financieras.